unos minutos, pues somos 20 recién, o más o menos estamos. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque hoy los chicos no me escuchaban. Sí, la No, planilla, te escucho bastante bajito. Sí, yo no te sé por escucho qué. bien. Sí, no sé por qué ahora. Sí, yo escucho bien. Sí, Sí, hoy me te decían en el consulto. grupo de Fernando. ¿Qué? Te consulto. La planilla de regularidad sí ya está subida, ¿cierto? Como para que ellos sepan cada uno su estado y después, bueno, les comunicamos cómo son las posibilidades. Sí, está todo subido. Bárbaro. Así después nos tomamos un ratito, ya cuando termina la clase, suspendemos la grabación y charlamos de eso. Bueno, ¿arrancamos? Perfecto. 22. Bueno, muchos no somos. ¿Cuántos teníamos? No. Más o menos, Faltan unos. más o menos son 30, 31, 32. Están faltando 10. Ujú. Ahí está. Bueno, ya estamos. Listo. Bueno, entonces arrancamos. Ya estamos unos cuantos. Vamos a arrancar con algún tema nuevo que tiene que ver con el núcleo más interesante de la materia nuestra. Antes de empezar con esto, quiero que tengan en cuenta que vamos a trabajar con un par de temas que son temas teóricos de lectura y de trabajo. Los van a tener habilitados en plataforma antes de lo que es base de datos, que son sistemas, eh, la teoría general de sistemas, incluyendo sistemas de información y algo de auditoría. Para sistemas de información es probable que aparezca como para hacer algún trabajo muy sencillo con algún cuestionario. Y para auditorías le vamos a pedir una monografía que tiene que ver con lectura de los trabajos de los trabajos de los, como es de los apuntes que hemos puesto ahí y de alguna investigación de algún tipo de datos que falte. O sea, los dos temas esos anteriores los vamos a trabajar totalmente virtualizados. Así que se van a abrir, están para lectura, se van a abrir para lectura y después vamos a abrir para entrega de los dos trabajos prácticos o de los cuestionarios que corresponden. Así que eso ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a empezar a trabajar con los sistemas de general, estos son sistemas generales de base de datos. Ustedes deben haber hecho anteriormente alguna cosa que tenga que ver con base de datos en Informática 1. Yo voy a tomar algunos de los trabajitos esos de Informática 1 y vamos a arrancar trabajando con este tipo de cosas. Lo que yo voy a hacer en este momento es empezar a trabajar con las bases de datos, pero más a un nivel más general, a un nivel más grande, porque obviamente lo que ustedes hicieron en Informática 1 era nada más que hacer pequeños diseños. Entonces ahora vamos a empezar a abrir el panorama, a ver qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y cómo se trabaja. Bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Generalmente las bases de datos lo que nos permiten es manejar un gran volumen de datos que normalmente está desorganizado. Pónganse a pensar, por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo de qué es lo que sucede si a mí se me ocurriría trabajar con las facturas de un negocio o, por ejemplo, en una estación de servicio, que ustedes tengan un montón de surtidores, un montón de personas que atienden esos surtidores y que yo tuviera que controlar cada uno de los pagos que me hacen, la cantidad de nafta que yo vendo,
la cantidad de nafta, la cantidad de un tipo, de otro tipo, y que yo tenga que saber en cada uno de los tanques si me voy quedando sin nafta o voy estando bien para poder hacer el pedido, para mantener funcionando mi estación de servicio. O sea, dinámicamente hay un montón de datos que aparecen que yo tengo que de alguna manera gestionarlos para que me permitan sacar la información que necesito para mantenerlo funcionando. O sea, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en una estación de servicio, por ejemplo, en una farmacia o en algún tipo de negocio de esa manera, yo no puedo permitir que en algún momento me quede sin suministros porque me queda sin funcionamiento mi negocio. Así como yo estoy hablando en una estación de servicio, pónganse a pensar qué es lo que pasaría en una acería o en una industria grande donde la cantidad de datos que se manejan es enorme, se generan continuamente y yo necesito de alguna manera resumirlos, sintetizarlos, graficarlos, sacar estadísticas para que me permitan sacar conclusiones y mantenerlo en funcionamiento. Entonces, lo que yo necesito es de alguna manera ordenar esos volúmenes de datos. Y se hacen a través de modelos, ahora van a ver qué tipo de modelos se hacen, cómo podemos trabajar, como para ver que esa información que nosotros vamos teniendo en la mano se pueda resumir tranquilamente. En general se llama dato a cualquier representación de un objeto o suceso. ¿Está? Cualquier representación de un objeto o suceso. Eso significa que si yo digo una persona va a tener como datos algún suceso de su vida, por ejemplo, la fecha de nacimiento, por ejemplo, su nombre y apellido. Todos esos datos en conjunto para cada persona la definen. Son representaciones del mundo real. Puede ser una fecha de nacimiento, puede ser la edad de la persona, puede ser la altura de la persona, pero son cosas que existen y que yo de alguna manera puedo medir. Entonces, tomando el nombre y apellido de la persona, tomando la fecha de nacimiento, tomando una serie de datos, voy a definir a una persona inequívocamente de que es esa persona y no otra. Pero cada persona va a tener sus características especiales, sus representaciones, sus mediciones, y van a ser diferentes personas del mismo tipo, porque somos todos humanos, pero con diferentes medidas. ¿Está? Esas características de las personas pueden ser que provoquen actividades o acciones. Por ejemplo, puede ser que esa persona maneje un auto, puede ser que esa persona se ingrese en un curso, puede ser que esa persona ejecute alguna acción, con lo cual se dice que provoca un evento, modifica el ambiente. ¿Está? Todos esos datos que tienen que ver con personas, que tienen que ver con objetos reales, que lo definen, que lo miden y que lo identifican unívocamente y que además le permiten que actúe, son datos que yo tengo que almacenar y los almaceno en lo que se llama un sistema de gestión de base de datos. Vamos a armar una base de datos donde aparezcan todas esas mediciones de manera tal de que yo las pueda gestionar como un sistema completo. Por eso les pedía que vamos a tener que trabajar con sistemas para ver de qué hablamos cuando hablamos de un sistema y para ver cómo vamos a trabajar con esas bases de datos. En general, los sistemas de gestión de base de datos están almacenados en ordenadores. Puede ser uno o pueden ser varios. ¿Por qué pueden ser varios? Pues puedo estar trabajando de un banco y el banco tiene presencia en 2 o 3 países. Entonces, puede ser que esos grandes ordenadores estén diseminados. Puede ser que alguno esté en la nube, que esté virtualizado, que alguno sea real, que alguno esté unido a una red y que otro esté unido a otra. Lo que sí me van a tener que permitir es que cuando el usuario necesite gestionar algo, sea autónomo. ¿Está? Esto que tiene que ver con herramientas para pasar del nivel físico al lógico, ahora vamos a hablar de a qué se llama como nivel físico y qué se llama nivel lógico. Y además tiene que asegurarme
que cuando yo cargue todos esos datos, todas esas medidas de la realidad, todas esas cosas que estamos hablando, que yo voy a medir o que voy a obtener, necesito que estén seguras, que no se me borren. Necesito que me aseguren que estoy trabajando con datos que sean concisos y que tengan determinadas condiciones que ahora las vamos a ver. ¿Está? Bien. Recién hablábamos de nivel físico y de nivel lógico. A ver, cuando uno trabaja con una base de datos, necesito almacenar los datos en un soporte físico. Ustedes saben que cuando yo grabo alguna cosa que es un archivo o que es algún tipo de dato, lo que fuera, lo tengo que almacenar en un disco rígido, que es un disco físico. Puede ser que estemos hablando de una red y que ese soporte físico esté desparramado en varios soportes o que esté virtualizado, pero necesito un soporte. Ahora, esos datos que yo estoy grabando tienen que estar organizados, tienen que estar definidos y van a ver que están relacionados de manera tal que me permiten que no siempre, que los datos sean únicos y no estén duplicados, que no aparezca siempre lo mismo. ¿Está? Supongamos que en mi estación de servicio yo tengo clientes que suelen venir muchas veces, yo no puedo cada vez que viene el cliente, hoy ponerlo por apellido, mañana ponerle el DNI, otro día que venga agarrar el número de tarjeta. Es siempre la misma persona, es mi cliente. Entonces tengo que definirlo y tengo que relacionarlo con la cantidad de veces que vino. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos organizar esos datos para que las personas, para que los eventos y para que las cosas aparezcan unívocas y aparezcan bien definidas. Unívoca significa una sola vez, que yo cuando la tengo definida sepa a qué me refiero, ¿está? Y resulta ser también que cada usuario va a tener que tener de alguna manera, usuario decimos, por ejemplo, la estación de servicio, la persona que está en administración, o el gerente, o los chicos que están en la planta donde se está emitiendo, donde se está vendiendo, o a lo mejor una empresa que es cliente y que tiene cuenta corriente. Yo de alguna manera tengo que mostrarle esos datos que tengo organizados y que tengo almacenados. Entonces, en el nivel físico, lo que yo voy a tener es un almacenamiento de datos que me los va a dar un gestor. ¿Está bien? Un gestor de base de datos. Yo lo voy a tener almacenado de forma ordenada, de alguna representación o de alguna forma que me permita que los datos estén almacenados y ordenados. Y va a haber un nivel que me permita también acceder a esos datos, que me permita saber quién es el que quiere acceder a esos datos, sacar algunas cosas no, y trabajar con esos datos para sacar lo que quiero. Eso tiene que ver con el nivel lógico. ¿Está? Por eso el sistema de gestión tiene nivel físico y nivel lógico. El nivel físico es lo que donde me permite guardar las cosas y organizar las cosas. Y el nivel lógico que me permite acceder, encontrarlas, buscarlas. ¿Qué es lo que me va a permitir un sistema así? Me va a permitir una abstracción de la información, que significa que la información está limpia y bien guardada. Está bien que yo, cuando hablo de una persona, la tengo inequívocamente definida. No es que hoy le voy a poner el quill, mañana le voy a poner el documento, pasado le voy a poner el nombre y apellido. Sí, está bien, voy a poder poner todo eso, pero me voy a referir siempre a la misma persona. No es que la voy a duplicar, triplicar o cuadriplicar. La información tiene que ser concisa y abstracta de manera tal de que me permita guardarla limpia. Las bases de datos tienen que ser independientes y consistentes. O sea, los datos que yo guardo tienen que estar bien guardados y tienen que ser consistentes, no duplicados. Tienen que estar seguros. O sea, yo no puedo borrar alguna cosa si no borro lo que está relacionado. Tienen que ser íntegros en sí mismas, no puedo guardar la mitad de una información en un lado y la otra mitad no. O si estoy guardando yo y a la vez está guardando otra persona, guarda los míos y el otro no. ¿Está bien? No puedo hacer, tiene que ser íntegro cada movimiento que se guarda. Tienen que estar respaldados, o sea, tengo que poder hacer un backup, tengo que poder hacer una copia. Si en algún momento se me cortó la luz o algún
proceso no fue finalizado, tengo que poder recuperar esos procesos, ¿está bien? Tengo que poder, ahí dice manejo de transacciones. El manejo de una transacción van a ver que es una actividad que se hace de alguna manera sobre la base de datos y que se guarda directamente, que se guarda en algún lugar, pero completa en sí misma, cerrada. Y si la transacción no se pudo completar, porque la mitad se pudo guardar y el otro no, porque resulta que justo cuando fui a guardar yo, guardó otra persona y no fue consistente la información, entonces cuando es así, en la transacción se tiene que volver para atrás y se tiene que poder recuperar el estado anterior para volver a armar. Y el tiempo de respuesta tiene que ver con que si las cosas están bien organizadas, los sistemas tienen que funcionar rápidamente y eficientemente. ¿Qué pasó acá? Bien, lo que hay acá es un pequeño dibujito de qué es lo que vamos a lograr. Acá abajo, donde dice base de datos almacenada, acá vamos a guardar nosotros las cosas como la que ustedes tienen en Access, que están acostumbrados a guardar cosas. Bueno, las van a tener acá. La vista conceptual es la que me va a permitir ingresar a buscar algunas cosas dentro de la base de datos. Los usuarios finales tienen aplicaciones, tienen formularios que algunas son hechas en páginas web, otras son hechos en Word, en Access, otras pueden estar hechas en otros sistemas, que son las que tienen acá. El sistema de gestión tiene que ser capaz de manejar todo, o sea, de que si yo tengo un usuario con alguna pantalla en web, o en Access, o en Fox, o en Oracle, o en lo que fuera, el sistema de gestión tiene que traducir lo que me está pidiendo el usuario, entrar en alguna vista conceptual y permitirme sacar datos de la base. En el caso de que sea una consulta, le va a devolver al usuario que pidió el grupo de datos que el usuario necesita. En el caso de que sea una transacción cerrada donde hay una modificación, tiene que entender lo que quiere hacer el usuario, trasladarlo a cada una de las bases y meterlo donde corresponde. O sea que todo lo que ustedes hacen en Access es un conjunto de acciones que cuando estamos en una base de datos hay que desarmarla de a pequeños pedacitos. ¿Está? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno graba las cosas, porque cuando no estamos trabajando en Access, la cuestión es bastante más compleja. Bueno, entonces, cuando yo tengo una base de datos, ¿cuáles son los componentes que tiene que tener una base de datos? La base de datos tiene objetos estáticos, se llaman objetos estáticos y dinámicos. ¿Por qué tiene objetos estáticos y objetos dinámicos? Porque si yo defino una tabla, o si yo defino un formulario, queda definido. No es que yo la tabla, una vez que hice la estructura, la voy a estar modificando. La estructura de la tabla es estática, permanece así. Una vez que la armé, solamente el administrador, y por casos especiales, la va a poder modificar. ¿Está bien? Tiene algunos objetos que se relacionan unos con otros. O sea, yo puedo relacionar una tabla con otra, puedo sacar una vista, puedo sacar una consulta, pero no es que todos los días voy a estar cambiando las consultas. Las consultas son generadas y son almacenadas, son estáticas. Lo que puedo ponerle dinámico, que cambie, son parámetros, pero la consulta en sí va a permanecer igual. A lo mejor yo puedo decir, bueno, le cambio la fecha. Bueno, si quiere un alfabético, le pone la letra, o le pone la sucursal. ¿Está bien? Pero en sí la consulta es estática. Lo mismo pasa bueno, ahí aparecen subclases, pero tendrían que ser vistas en lugar de formularios. Los informes que uno redacta o que uno arma son estáticos. Yo los almaceno en la base y así permanecen. Y hay cosas que son dinámicas. Por ejemplo, cuando yo cargo datos. Entonces, cuando voy grabando datos, yo estoy almacenando cosas y estoy manejando datos dinámicos dentro de la tabla. Las que sean operaciones o transacciones son dinámicas. Cada persona que ingresa o cada operación que uno hace provoca un evento que es una transacción
que es dinámica. Yo puedo borrar cosas datos de una tabla, puedo agregar datos de una tabla, puedo poner parámetros para que me dé una consulta o me dé otra, ¿está bien? Y también lo que es dinámico tiene que ver con restricciones de tiempo, que uno no está acostumbrado a utilizar, pero se manejan los tiempos que tienen que ver con que la operación ha tardado demasiado y, por ejemplo, yo quiero guardar un dato o cargar alguna cosa, y del otro lado el servidor no me contesta porque se me partió la red, porque se cortó la luz o por alguna cosa, hay un manejo de tiempos que me permite asegurar que la transacción pueda hacer vuelta atrás o pueda referirse a una transacción incompleta y desarmarse. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos determinada cantidad de datos que están desparramadas en diferentes lugares del mundo y los usos horarios no son los mismos, con lo cual cada servidor o cada almacenamiento de datos necesita restricciones de tiempos y necesita restricciones de tarea con las transacciones, porque los relojes son diferentes. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, porque estamos en bases muy chicas y que corresponden nada más a mi máquina, pero hay una restricción y un uso bastante considerable de lo que son tiempos. Cuando yo trabajo con todas estas cosas que corresponden a una base de datos que estábamos hablando recién, que si yo no me equivoco, bueno, para acá atrás no puedo volver, estábamos hablando del sistema de gestión que era el que estaba abajo, el gestor de base de datos, se tiene que comunicar con los usuarios, con las personas que teníamos arriba como operadores. Entonces, para poder hacer todas estas cosas y estas modificaciones, ¿qué es lo que hace? Lo trabaja por medio de un lenguaje especial. Y ese lenguaje especial tiene que tener un lenguaje que se llama de definición de estructuras, que se llaman DDLs. Son lenguajes que lo que me permiten es armar las estructuras básicas, que acá tengo como estáticas, ¿está? Cuando ustedes dicen yo voy a crear una tabla, yo voy a crear una consulta, estoy manipulando objetos estáticos a través de un lenguaje de definición que se llama DDL. Después lo van a ver que los comandos de DDL generalmente en Access los vamos a manejar por objeto, por dibujitos. O sea, no los escribimos nosotros, porque el lenguaje base que maneja Access y que manejan todos los sistemas de gestión de base de datos es el SQL, que en diferentes versiones de MySQL o de SQL Server o de SQL del MS, de Microsoft o lo que fuera, tiene una base estándar. Esas definiciones de DDL, desde Access, nosotros no tenemos pantalla para manejarlas, ¿sí? No tiene un editor que me permita escribir la definición de estructuras estáticas dentro de una base. Lo que sí me permite es manipular los datos, o sea, yo puedo escribir consultas, puedo escribir relaciones, ese tipo de cosas sí las puedo hacer, y van a ver que tiene un editor de SQL, pero en sí, cuando nosotros trabajamos con cualquier gestor de base de datos, se trabaja con definición de estructuras, que son las estáticas, y de manipulación de datos, que son las dinámicas, las DML, ¿sí? Eso lo pueden llegar a encontrar varias veces referido de DDL o de DML, y hay que por ahí manipular muy bien de qué estamos hablando. Bien, entonces, cada vez que vayamos a trabajar con una base de datos de acuerdo a todo lo que estuvimos hablando recién, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tener que analizar en qué cosa nos estamos metiendo, qué es lo que estamos viendo, vamos a hacer un sistema para qué. Porque de acuerdo a los datos y a todo lo que yo tenga del ambiente, de dónde vienen las cosas, cómo están conformadas las cosas, ahí me va a permitir armar un diseño conceptual de la base, un concepto de estructuras de almacenamiento, de estructuras estáticas ya, porque yo ahí voy a empezar a armar objetos estáticos en la base, donde yo voy a poder guardar cosas. Y de acuerdo a la magnitud de las cosas que guardo, a si está diseminado en diferentes partes del mundo la base, o está localizada, o lo que sea, yo voy a poder elegir sistemas de gestión más grandes o más chicos. ¿De acuerdo a qué? Y de acuerdo a lo que yo analicé.
A lo mejor Access me sirve, me alcanza, a lo mejor no. A lo mejor necesito algo más grande o a lo mejor necesito algo que maneje más una distribución de bases en otros lugares. Entonces voy a elegir diferentes sistemas. Una vez que yo tengo armado un diseño conceptual de la base, yo sé qué es lo que va a tener adentro y sé más o menos cuál va a ser el gestor, voy a tener que hacer un modelo para empezar a desarrollar mi base de datos. Cuidado con esto, porque muchas veces el problema que tienen cuando empezamos a trabajar en Access es que en lugar de hacer una recopilación y un análisis de lo que se les está pidiendo, salen corriendo a abrir el Access. Y en realidad no saben qué diseño conceptual van a usar, no saben qué modelo van a poner y no saben qué tipo de base de datos física van a armar. Entonces empezamos a poner y a sacar y a sacar y a poner y resulta que después la cuestión está mal hecha. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no lo analicé. Entonces, cuando uno va a armar una base de datos, el análisis de qué es lo que voy a poner adentro y la recopilación de todos los datos que me están dando son los que yo voy a necesitar para después arrancar. ¿Está bien? Espero que esto lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer después cuando yo tenga definido mi análisis? Voy a empezar a formalizar a través de modelos. Lo que van a hacer con Ana, que es la parte práctica, o que a lo mejor van a hacer conmigo, es empezar a formar modelos diferentes como para ver de esas cosas que yo quiero poner, qué cosas me van a servir más y qué cosas van a estar mal. ¿Qué datos tengo que poner para que sean únicos? ¿Qué datos no puedo poner en tal lugar sino en otro? ¿Qué estructura está permitida y cuáles no? Y de esa estructura o de esas tablas, ¿qué cosas tengo que restringir y qué cosas puedo poner? Entonces, esto de formalizar un modelo tiene que ver con el análisis que yo hice previamente. Lo que hablábamos del sistema de base de datos, acá hay algunos que están armados, hay algunos que pueden parecer viejos, pero hay que tener en cuenta que cuando ustedes vayan a trabajar a empresas, cuando la empresa compró un paquete, invirtió plata en su base de datos, porque esto es todo muy caro, seguramente lo quiere mantener. Entonces puede aparecer que a lo mejor ustedes me dicen, bueno, pero Postgre, Silvia, sí, Postgre, y hay un montón de empresas grandes que manejan Postgre. Por ejemplo, IOMA. Hay que tener mucho cuidado porque uno se cree que las bases de datos nuevas son lo mejor y resulta que cuando uno va a trabajar se encuentra con algo vetusto, viejito, pero que anda. Entonces la empresa no quiere gastar, porque estamos hablando de que cuando hablamos de un servidor Oracle o de un servidor que va a tener 50 o 60 usuarios, que es una empresa común, ustedes imagínense que en la facultad tenemos cerca de 200 usuarios en la facultad, imagínense que en una empresa chica que a lo mejor tiene 50 usuarios, y estamos hablando de niveles de dólares muy grandes. Fíjense, ustedes investiguen, el servidor más difundido es el de Oracle. Y Oracle con asistencia de salida a lo mejor en MySQL o con asistencia de salida en Microsoft, en MS SQL. Averigüen cuánto puede llegar a salir y se van a dar cuenta que una empresa no puede pagar esas licencias. Entonces, si yo voy a trabajar en una empresa que trabaja con un Fox viejito o trabaja con un Paradox viejito, me tengo que callar la boca y lo tengo que manejar. Entonces es necesario que aprendamos. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver algunas cosas de los procesos. Todo este tipo de cosas ustedes ya lo tienen que conocer de alguna manera porque ustedes estuvieron programando, no programando, pero sí haciendo algoritmos. Cuando ustedes armaban un algoritmo, había una serie de órdenes en un lenguaje que se ejecutan una por una. Entonces, por ejemplo, en un algoritmo ordeno acciones. Después, si lo quiero pasar a un lenguaje de programación, lo escribo en ese lenguaje de programación, lo ejecuto,
lo reajusto y recomienzo a armar. O sea, cada vez que yo en un proceso abro una cosa que yo tenía en el diagrama de Chapin y lo pasé a un lenguaje de programación, funciona de esta manera. Son secuenciales, son órdenes que se van ejecutando. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede con las bases de datos ahora? Bueno, acá aparecen algunos, los lenguajes de bajo nivel y de alto nivel, pero lo que nosotros ahora tenemos, que los lenguajes, la mayoría de los lenguajes son, para lo que vamos a usar nosotros, son visuales. Cuando hablamos de lenguajes anteriores, de lo que estábamos hablando anteriormente, normalmente hablamos de lenguajes que tienen muy baja, trabajan con muy bajos recursos. Trabajamos con un nivel de ejecución muy bajo, muy chiquitito, o sea, ocupan muy poca memoria. Normalmente hablamos de lenguajes que son lenguajes de alto nivel, o sea, lenguajes que nosotros no entendemos cuando escribimos las órdenes, y que se arman programitas muy chiquititos, o sea, todo lo que corresponde a PLC, que corresponde a máquinas, son programitas muy chiquititos. Pero cuando ya hablamos de algo que es visual, yo ya empiezo a requerir más recursos. Necesito colores, necesito mucho movimiento, necesito mouse, necesito un montón de cosas para poder visualizar en las pantallas. Las bases de datos en general, en la parte que corresponde al usuario, en lo que se llama los front, los programas que corresponden a lo que ejecuta el usuario, no pueden ejecutar este tipo de programas, porque yo no hago un programa que ejecuto una sola vez. Hago varios programas que ejecutan un montón de cosas, y si no, vean una pantalla cualquiera de cualquier programita visual que tengan. Entonces, no funcionan lenguajes de este tipo. Funcionan lenguajes que se llaman orientados a objetos, que son visuales. Lo que nosotros hacíamos en un diagrama de Chapin es una secuencia de actividades que cuando yo voy a trabajar en una ventana de Windows no la tengo. ¿Qué tengo en la ventana de Windows? Tengo botoncitos, tengo menúes que se descuelgan, tengo cosas que no tienen nada que ver con lo que hacíamos en un lenguaje de programación y en Chapines. Eso es porque lo que estamos haciendo no tiene que ver con lenguajes de ejecución secuencial, sino que son lenguajes que corresponden a lo que es orientado a objetos. Por eso acá aparece el lenguaje, lo que es POO, programación orientada a objetos. Lo que yo tengo son objetos en la pantalla que me permite cada objeto ejecutar una cosa diferente. Entonces yo voy a tener que ir mirando si tengo botoncitos, si tengo menúes, este botoncito qué hace, el otro botoncito qué hace. Nada que ver con lo que estábamos viendo cuando trabajábamos con algo de Chapin. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros en Access son interfaces de usuario. ¿A través de qué? A través de ventanitas que son formularios para los usuarios. ¿Y eso qué tiene que ver con la gestión de base de datos que yo hablé antes? Y tiene que ver con que todas esas cosas que yo modelé, guardé, ordené, relacioné para que no se repitan, para que sean concisas, para que las transacciones se mantengan, para que yo pueda, todo ese paquete de base de datos que yo tengo guardado, se lo tengo que mostrar al usuario de alguna manera. ¿Y al usuario qué le voy a mostrar? Todo eso no, pobre usuario, si no sabe. Es más, yo tengo cosas guardadas que al usuario no se las voy a mostrar. Y tengo cosas guardadas o síntesis de esas cosas que tienen muchísimos datos que al jefe o al administrador, digamos, al ejecutivo que corresponde a mi empresa, tampoco se las puedo mostrar. Porque si yo en mi estación de servicio vendí o hice 1000 ventas en una semana, cuando el jefe me pregunta cuántos depósitos tengo vacíos y cuánta nafta tengo que pedir, no le importa el detalle de las 1000 ventas. Le importa un resumen de eso. Entonces, de acuerdo al usuario que yo tenga, le voy a mostrar una cosa, le voy a mostrar otra. En mi tabla, sacado de mi sistema.
Mi sistema tiene todo, pero yo tengo que resumir de acuerdo a quién es el que lo está mirando. Entonces eso lo voy a resumir con formularios, que son los que yo tengo acá. ¿Y cómo voy a saber? Y de acuerdo al usuario que entre, le voy a mostrar una cosa, le voy a mostrar otra. Y de acuerdo al botón que apriete, le voy a mostrar una cosa, le voy a mostrar otra. ¿Y cómo hago? A través de la programación orientada a objetos. Si ustedes me dicen, bueno, pero profe, ¿vamos a aprender a programar objetos? No, chicos, por favor, no. Nosotros somos usuarios de los que vamos a manejar algún sistema, que en este caso es el Access, que tiene un generador de ventanas y de formularios de manera tal de que nos facilite las cosas. ¿Está bien? ¿Nos vamos entendiendo? Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es analizar, como dijimos antes, la situación. Vamos a tener que crearle una interfase definiendo formularios para cada una de las personas. Se llaman interfaces de usuario, que en realidad son formularios, vamos a hacer nosotros. De esos formularios nosotros vamos a tener propiedades, entonces nos va a permitir decir qué forma, qué posición, para esta persona le voy a usar una cosa, para esta otra, y puedo, a través de la generación de botones y a través de la generación de algunos textos que voy a tener o algunos elementos que van dentro del formulario, generarle algunas actividades u eventos que me permitan hacer algunas cosas u otras. ¿Está? Por ejemplo, a ver, supongamos que yo estoy cargando una persona, un formulario que tenga para carga de datos de persona. A lo mejor al operario que está vendiendo nafta no le voy a dejar cargar un cliente. Al chica que está en administración sí le voy a dejar cargar un cliente. ¿Estamos? Pero supongamos que yo a la persona que está cargando el cliente le voy a permitir que le ponga la dirección. Pero resulta que si le quiere poner la dirección y la calle no la encuentra, va a tener que ir a buscar la calle por medio de un botón a algún otro lugar para poderla generar, para poder poner la dirección, para poder cargar a la persona. Ese tipo de cosas la podemos hacer por medio de formularios que vayamos abriendo a través de botones generando algún tipo de evento. ¿Está? Eso lo van a tener que ir armando ustedes a medida que lo necesitemos. Y acá. Bien. Una de las cosas que vamos a tener que ver cuando nosotros trabajemos es que nosotros vamos a trabajar ahí lo que están viendo ustedes, que es una estrella de un montón de puntos de blanco. Yo quise poner o dibujar lo que se llama ambiente. En el ambiente, fíjense que aparece como ahí como entorno, mundo, estado. ¿Está bien? En el entorno yo voy a ir poniendo objetos. ¿Este qué es el entorno? Y el entorno es lo que yo voy a armar como un programita de Access. ¿Está bien? En ese entorno va a haber leyes de trabajo, que sí van a haber leyes de trabajo, porque yo puedo hacer una aplicación para mi estación de servicio, que a lo mejor es IPF, y que si a lo mejor yo me voy a trabajar en la Shell, eso no existe o no sirve, o las leyes de trabajo son diferentes. Entonces hay un entorno que me fija qué es lo que yo voy a tener que hacer y cómo lo voy a hacer. Dentro de esas leyes o trabajo, yo voy a desarrollar ventanitas, que las ventanitas son formularios, que son similares a las de Windows, o sea que puedo abrirlas, cerrarlas, moverlas, tienen bordes, tienen colores, tienen botoncitos, le voy a poder agregar iconos, le voy a poder agregar barras, todas esas cosas las voy a tener que diseñar yo. ¿Y qué va a pasar cuando haya un botoncito y alguien presione el botón? Sucede un evento. En ese evento, que generalmente es un clic, un doble clic, un pasar por encima, a ver qué es lo que pasa. Ese evento en general provoca cambios dentro del entorno. O sea, ¿cuál es el cambio? Y grabo una persona, ¿tá? Grabo un cliente, o estoy cargando una venta, o estoy pidiendo que me dé un listado de todas las ventas del día. ¿Está bien? Entonces, me provoca cambios, que pueden ser sobre el objeto, otros se transmiten, no importa, pero me provoca cambios. Entonces, esto es lo que van a tener que manejar ustedes.
Los eventos son acciones controladas. Esto es algo que tienen que conocer, pero está nada más que ustedes lo van a hacer sin darse cuenta. Cuando ustedes abran, un evento es una acción controlada. Quiere decir que si yo pongo un botón, tengo que controlar qué es lo que pasa. ¿Está bien? O sea, no puedo poner un botón que si yo le hago clic, 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 no sirve para nada. Entonces, generalmente, dentro de un formulario que tiene una serie de controles, yo voy a provocar eventos que voy a tener que definirles. Ustedes no van a ser ni asociados a código ni por programa. Lo que vamos a trabajar es por grupos de controles. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer programación orientada a objetos. Vamos a hacer nada más que lo que nos permite Access. Gracias a Dios, porque es bastante controlado. Todo lo que yo estoy hablando acá son trabajos sobre objetos. Todo lo que ustedes vayan a trabajar en Access son objetos. Un formulario es un objeto. Cada uno de los controles que tiene asociados, que pueden ser cajas de texto, pueden ser cajas donde me muestran tablas, pueden ser botones, pueden ser, qué sé yo, solapas. Cualquiera de las cosas que yo ponga son objetos. Y cada uno de esos objetos se les puede asociar código. Ejemplo, los botones. Yo puedo poner botoncitos de trasladarme dentro de la tabla y va a desencadenar acciones, o sea, correte al próximo registro, volvé para atrás con los registros, mostrame tal cosa, ¿está? Pero lo interesante de todo esto es que el desarrollo no es secuencial. El desarrollo tiene que ver con los objetos que yo ponga. ¿Está bien? Entonces ustedes van a tener que manejar esos objetos. A ver qué más tenemos acá. Bueno, estos son eventos que ustedes poco lo van a armar. Y tengan en cuenta eso, que los formularios, objetos, los formularios y todos los controles que pongan son objetos. Los objetos tienen propiedades, métodos y eventos asociados. Propiedades tienen que ver, ustedes la van a ver con diseño. Generalmente, como van a diferenciar objetos del mismo tipo, en general los botones los vamos a hacer todos iguales. Yo todo lo que estoy hablando acá es de teoría, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque todas las ventanitas tienen que ser iguales. Todos los botoncitos tienen que ser iguales. ¿Está? La propiedad tiene un valor. O sea, si yo le pongo color, por ejemplo, de fondo gris, va a tener un valor de gris más profundo o de gris menos profundo. Si yo le pongo un recuadro, o sea, las propiedades del objeto ventana, las propiedades del objeto botón, las van a tener que poner ustedes. Y obviamente tienen respuestas asociadas, para eventos, o sea, si yo aprieto un botón se va a abrir otro formulario. Si yo hago clic sobre un determinado registro, lo voy a poder modificar y después lo voy a tener que guardar. Entonces, todas esas acciones las van a tener que ir desarmando ustedes. Los métodos son acciones propias de los objetos que por ahí no los vamos a mantener, no los vamos a manejar tanto porque son programados generalmente, entonces no lo vamos a usar tanto. Pero bueno, este es uno de los ejemplos que nos gusta trabajar cuando trabajamos con objetos. Para que sepan, por ejemplo, qué es un objeto, o para que tengan en cuenta que cuando yo hablo de ventanas, de solapas, de recuadros, de textos, de botones, estoy hablando de un objeto, y el objeto como tal tiene atributos, tiene eventos o acciones asociados y respuestas. Entonces, por ejemplo, un objeto de la programación orientada fuera un globo, yo diría que es un atributo aquellas cosas que tienen los globos, pero que me permiten definir a cada una. Por ejemplo, todos tienen diámetro, todos tienen color. ¿Está bien? Si yo pongo diferentes diámetros o diferentes colores, voy a tener diferentes globos. ¿Estamos? Son datos que corresponden, o valores que corresponden a la definición de atributo de cada uno de los globos. Tienen acciones propias, por ejemplo, un globo se puede elevar más o menos de acuerdo a que si está inflado con un determinado gas o no. Si el globo está más inflado o menos inflado, tendrá un valor de inflarse, si se puede inflar sí o si se puede inflar no, porque a lo mejor está pinchado o está desatado, entonces no se puede inflar.
son acciones propias del objeto globo. Y responde si hay un evento. Por ejemplo, si yo tengo el globo pinchado, yo tengo el globo inflado, perdón, y lo pincho, obviamente se va a desinflar. O sea, ante acciones que corresponden a alguna actividad sobre alguno de los atributos o alguna de las acciones que le corresponden al objeto globo, reacciona. Si yo presiono un botón, me va a abrir un formulario. Si yo presiono un botón, me va a cerrar el access. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que responde ante un evento. ¿Está bien? Esas son las cosas que me interesan, que ustedes más o menos sepan. Respecto, bueno, acá los van a tener, van a ver cómo se escriben, que los van a ver escritos después cuando trabajemos en Access, en la ventana de propiedades aparecen, y algunos tienen valor y otros no. Algunos tienen valor y otros tienen argumento, eso lo van a ver, y ustedes por ahí preguntan y dicen, profe, ¿por qué acá le tengo que poner, se me descuelgan un montón de cosas, y al otro le pongo sí o no? Porque depende de que sea una propiedad o un método, ¿está bien? Si es una propiedad va a tener un valor, y yo lo voy a fijar ese valor, y si es un método, lo que yo voy a tener que hacer es definir cómo va a responder el objeto, por eso son diferentes cuando ustedes armen propiedades. Bueno, esto no me interesa, pues no lo vamos a escribir. Y con esto hemos terminado esta parte. A ver. Yo les dije que íbamos a trabajar con ustedes están viendo mi pantalla todavía, ¿no? Hola. Sí. Sí, sí, la vemos. Bien, gracias. Esto que yo estoy abriendo acá es lo que ustedes el año pasado han trabajado como una base de datos que yo tomé de lo que tenían el año pasado. Entonces, obviamente, esta ustedes la conocen. Yo creo que todos conocen esta aplicación, la aplicación de Access que yo abrí. Perdón, estoy corriendo la cinta de opciones de Zoom porque no me deja trabajar en la pantalla. Bien, esta es una aplicación, abrí la aplicación de Access con la base de datos que se llama datos de biblioteca, que ustedes la tienen hecha del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense que acá ya directamente Access está hablando de que estamos trabajando con objetos. Acá tienen todos los objetos de Access. Entonces dice, ¿cuáles son todos los objetos? Por tipo de objetos yo puedo abrir tablas, consultas, formularios, lo que sea. Son todos los objetos que me dispone, bueno, acá no tengo más armados, pero podría armar más. Vistas, informes, son todos objetos que yo puedo ir creando en Access. ¿Está? De todos esos objetos que ustedes han creado, fíjense que están acá. ¿Está? Yo tengo tablas, tengo consultas, tengo formularios, tengo informes, y es más, si quiero programar, lo tengo acá. ¿Está? Tengo un poquito de todo. Vamos a trabajar con una tabla, a ver qué es lo que hay acá. En una tabla, como en esta, por ejemplo, yo cargué datos que corresponden a libros, o los tienen ustedes cargados, yo no los cargué. Y determinamos que cuando yo voy a armar un libro, voy a tener un tema de ese libro, le voy a cargar para saber de qué se trata el título del libro, el autor, que en este caso es uno solo, el autor que ustedes pusieron acá, el año de edición, de dónde salió ese libro, si es donado o comprado, qué sé yo, y la fecha. Y acá hay un estado. Si yo me fijo acá, el estado dice 1 o 2, y 1 o 2 no tengo idea de qué es, pero acá en el estado del libro me dice que el 1 le pusimos a los libros que están rotos, y 2 le pusimos a los libros que están normal. ¿Está bien? Ven que acá me van abriendo las solapas. O sea que los libros que dicen acá 1 es porque yo no los puedo prestar porque están rotos, o teóricamente no los podría prestar porque están rotos, o de alguna manera tengo que ver si que le pague a alguien para que me los arregle, si los quiero usar. Pero de alguna manera están marcados. Bien, entonces, estas son propiedades del objeto libro que alguna persona determinó que, en este caso deben haber sido ustedes cuando trabajaron de acuerdo a una consigna que les dieron, que respetando algunos datos
que le fueron dando, que corresponden a las leyes de gestión de esta biblioteca, son las que me permiten guardar identificando cada uno de los elementos libres. Ahora, ustedes me dicen, a ver, Silvia, ¿esto sirve para otra biblioteca? Y yo le diría que por ahí no. ¿Por qué? Porque acá no me permite agregar autores. No sé de qué imprenta o de qué editorial es cada libro. No tengo el ISBN, que es el código que me corresponde para poder comprar el libro. ¿Está bien? Hay un montón de cosas que a lo mejor en una biblioteca más grande no me sirve. Pero a lo mejor esto es una biblioteca de una casa, o a lo mejor de una familia. Entonces, bueno, ¿qué quisieron hacer? Y quisieron guardar los libros que tienen para saber dónde están, entonces, o a quién se los prestaron. Entonces, para esa familia sirve. Si yo tuviera una biblioteca más grande, no. ¿Está bien? Entonces, las leyes de la consigna o para qué sirve esto, me permiten trabajar con esas propiedades que tengo ahí. Fíjense que en cada renglón yo tengo determinado acá un libro. El libro número 4 es hornos, para hornos, se llama El último horno, de una persona que es de apellido Jore, y es un libro del 88, bastante viejito. Lo compramos bastante viejito porque lo compramos en el 2003, pero es ese libro. ¿Está bien? Cada uno está identificado. Entonces yo acá tengo un objeto tabla. El objeto tabla está constituido por estos campitos que yo tengo acá, y cada instancia de la tabla se define unívocamente generando datos que corresponden a un objeto real que es un libro. ¿Está bien? Yo ya sé que ustedes me están diciendo, esta está hablando cualquier cosa que para nosotros es recontra fácil. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero el lenguaje es ese y es el lenguaje que nosotros vamos a mantener. O sea, si en algún momento ustedes están haciendo un modelo y nosotros le decimos, esto no te permite identificar unívocamente cada una de las instancias que corresponden a los elementos de la tabla, ustedes tienen que saber que hay algo que falta. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que me interesa de esto ahora fundamentalmente? Que acá aparece cuando ustedes trabajan con las tablas, acá en el ver, aparece vista de hoja de datos, que es lo que estoy viendo, pero aparece vista diseño. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando dijimos de DLL? Cuando yo creé la tabla, creé el objeto. Cuando yo creé la tabla, le puse todo esto que hay acá. Nombre del campo, que son las columnitas, y el tipo de dato que voy a guardar. Fíjense que dice temática y dice texto corto. ¿Y qué hay en texto corto? En texto corto hay una cosa que acá abajo me está definiendo, no puedo agrandarlo. Bueno, lo ven acá abajo. Dice, tamaño del campo 255. Formato de entrada, arroba, que la arroba significa que es texto. Máscara de entrada. La máscara de entrada me define en la pantalla después qué cosa voy a poder poner y qué no, a lo mejor en un teléfono, una cosa así. Si hay un valor predeterminado, o sea, si el usuario no ingresa, ¿qué cosa le voy a poner? Si el usuario pasa de largo en ese campo, ¿qué cosa le voy a poner? Si es obligatorio o no, si le permito que aparezca en cero, si va a haber un índice, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a mí me interesa de todo esto? Me interesa que ustedes le carguen exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo tamaño del campo 255, cuando yo genere un formulario, va a intentar poner 255 espacios. ¿Está? 255 espacios no entran en la pantalla. No les va a dar el campo de la pantalla. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? Pone renglones. Entonces, si yo tengo acá temática, título, autor, edición, como texto corto, fíjense que acá aparece texto corto, texto corto, texto corto, son 255 y 255 y 255 y 255, no puedo meter todo eso en la pantalla.
Entonces me van a aparecer unos textos grandotes así. Cuando yo genere un formulario, me van a aparecer unas cosas grandotas que no van a quedar bien en el formulario. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que el título o la temática, por ejemplo, las voy a tener de hasta 50 letras, ¿para qué le pongo 255? ¿Para qué le van a poner 255 espacios si en realidad van a escribir hasta 50? Entonces, córtenlo a 50. ¿Por qué? ¿Porque yo soy hincha? No, porque cuando ustedes generen un formulario, los campos no van a entrar. Entonces van a tener que estar recontradiseñando y corriendo y achicando, porque las cajas de texto le van a ocupar mucho lugar y van a perder un montón de tiempo. Entonces, en pos de no perder tiempo después, cuando se diseña una tabla, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con el lugar que ocupa. Fíjense que acá están usando para cada libro 4 veces 255 espacios. Se me está yendo a la cámara, no importa. Van a tener para cada libro 255 espacios por 4 veces. O sea que van a ocupar un montón de lugar para cada libro. Imagínense que si yo estoy en una biblioteca grande y tengo 400 libros, saquen la cuenta el espacio que ocupa nada más que guardar eso. ¿Está bien? 255 espacios, para que ustedes se den una idea, lo tienen más o menos en media página escrita. Cuando ustedes escriben una media página de Word, son más o menos 300 espacios. O sea que ustedes estarían guardando el equivalente a 2 hojas completas por cada libro que ustedes guardan. Imagínense la cantidad de espacio que están inutilizando. Después las tablas, las bases de datos quedan enormes. Y cuando yo tengo que hacer una copia, primero que no la puedo trasladar, ¿no? Obviamente porque me quedan enormes. La mitad de las tablas están vacías. Y cuando yo voy a hacer una copia, gasto cualquier cantidad de dinero en sencillamente nada, porque está vacío. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno pone. Lo mismo pasa acá con los espacios, ¿está? ¿Por qué le ponen número general? El número general normalmente tiene coma. ¿Ven que el número general tiene coma? Si ustedes saben que la edición es un número que corresponde a un año, ¿para qué le voy a poner coma? Póngale un formato corto. O sea, ahora que nosotros ya hablamos un montón de veces de lo que es algoritmia y hablamos de un montón de cosas que ustedes ya conocen, el tipo de datos no puede ser cualquiera. Ustedes tienen que fijarse qué es lo que van a guardar. Si yo acá voy a guardar un año, el número tiene que ser un número corto. ¿Está? Tiene que ser un número que acá yo le voy a poner el número simple, o quieren ponerle entero o entero largo, pónganle entero, pero pónganle entero. ¿Para qué le voy a guardar lugares con coma? Si es entero. ¿Está? Le puedo poner acá un entero corto, porque son números chicos, y el formato va a ser un número entero, porque no va a tener la coma. Lugares decimales automáticos. No, lugares decimales no quiero. Sí, un año. ¿Cómo voy a tener coma? El año es 93, 42, pero 2009, 2020, pero no 2020,5. Entonces, ¿para qué le voy a poner lugares decimales? Cuidado con eso. Eso se lo vamos a pedir continuamente. Lo mismo pasa con el título. El título es lo que me va a mostrar en el formulario. Si yo acá le puse edición, si yo no tengo completo acá el título, en el formulario me va a aparecer lo que dice acá que es edición. ¿Está? Entonces, si yo quiero que el título sea otro, que pongamos, por ejemplo, año de editado, cuando yo utilice este campo en un formulario, me va a salir año de editado. Y si yo acá le quiero poner un dato para que la persona que lo ingresa sepa a qué me estoy refiriendo, lo tengo que poner acá en la descripción opcional que me va a aparecer al pie del formulario. Entonces acá le vamos a poner año de edición que figura en el interior de la solapa trasera del libro.
Entonces yo sé a qué año me estoy refiriendo. ¿Está? ¿Por qué les pido que miren esto? Porque todo lo que ustedes ponen en la tabla para definición de cada uno de los nombres de campo se van a traducir después en los formularios. Si ustedes no lo ponen, cuando hacen los formularios van a tener que escribir en cada formulario lo mismo. Entonces sean vivos, traten de tener cuidado con lo que hacen. ¿Está bien? Esto lo tienen que haber hecho ya varias veces, pero lo hicieron rápidamente. Rápidamente crearon las tablas, rápidamente fueron armando cosas. Fíjense acá, en los préstamos, en vista de diseño, pasa lo mismo. Número, número, número. ¿Está? Fíjense que este aparece como entero, número general, número de decimales, automático. ¿Por qué automático? Si es un número entero, ¿para qué le va a poner coma? Número de socio, lo mismo pasa acá. ¿Para qué le van a poner coma? ¿Está bien? Entonces, ese tipo de cosas, chicos, las tienen que empezar a mirar. Acá, aparentemente, estoy trabajando con los socios. Fíjense que tengo un montón de datos. ¿Está? Acá me aparecieron un montón de datos donde ustedes fueron grabando cosas. Si ustedes se fijan, bueno, esto lo conocen, ¿no? Estos son filtros que son similares, pero me puedo poner, por ejemplo, acá estaba viendo Cochrane, esto. Hay un montón de personas que viven en Cochrane, ¿sí? Hay un montón de personas que en la ciudad se repite, y yo les voy a permitir que escriban la dirección y que escriban la ciudad cada vez que cargan. Y a lo mejor tendría que tipificarlo. Después ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que no haya que escribir tantas veces esto. ¿Qué tiene de interesante esta tabla? Que me gustaría que ustedes la vean, que la empiecen a mirar bien. Está el diseño. ¿Qué es lo que puse como texto corto? ¿Qué es lo que puse como texto largo? Bien. Pero ¿qué me interesa de esto? Me interesa que si ustedes miran acá, el número de socios consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que cuando yo dé de alta uno al final acá, que tengo 99, y yo acá le ponga cualquier cosa, me va a dar 100. ¿Por qué me va a dar 100? Porque resulta ser que, acá lo voy a eliminar, bueno, no importa. Porque en la vista de diseño, yo acá al número de social le puse autonumérico. El autonumérico es un entero que fíjense que los valores se incrementan de a 1 y va generando por cada registro un número automático. Ahora, ¿qué pasa si yo borro uno en el medio? Y no son más correlativos. O sea, lo que estoy incrementando pierde el incremento en donde lo borré. ¿Y qué pasa si, supongamos, está relacionada con otra tabla y había cosas con eso? Y bueno, había cosas relacionadas con eso que borré. Bueno, tendré que ver cómo armé las relaciones para ver si se pueden borrar o no. ¿Por qué le puse autonumérico? Acá han puesto autonumérico el número de socio porque tiene que ver con que quiero que sea unívoco, que la persona aparezca una sola vez. Y en lugar de utilizar, por ejemplo, el DNI o utilizar otro número, le puse un número de socio. Número de socio, número de legajo, número de identificación, lo que ustedes quieran, lo que hace es identificarme a esa persona. Entonces yo dije, si me va a identificar esa persona, como yo no tengo el número de documento ni tengo ninguna forma, elegí un tipo de dato autonumérico para que se vaya armando solo. Y lo puse como clave, porque es lo que me va a permitir definir esa persona. Bien, hasta ahí vamos bien, supongo que estamos bien, porque todo el mundo está calladito, nadie pregunta nada, se supone que todo esto ya lo conocen. ¿Lo conocen? ¿Conocen todo esto? Hola. Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? ¿Seguro?
Bueno, vamos a poner que sí. De ahora en adelante, yo lo que les voy a pedir son dos cosas. Primero, que revisen. Yo acá tengo una biblioteca que se llama la base de datos llamada Datos Biblioteca, que la tomé el año pasado. Hay otra similar, hay varias similares. Yo no les voy a pedir todavía que diseñen nada, pero sí les voy a pedir que se tomen el tiempo de dos cosas. La primera cosa es revisar estas tablas para ver si lo que ustedes tienen definido como campos están bien definidos. Vieron que recién vimos que tenían coma, que tenían 255 espacios, que tenían un montón de cosas que a mí no me sirven. Fíjense que acá yo tengo un formulario que es de socios. ¿Por qué este formulario queda tan feito acá? Justamente porque le puse 255. Si yo armo los largos de las direcciones, los largos de los apellidos, de acuerdo a una cosa normal, a lo que yo voy a guardar, no pasan estas cosas. Fíjense qué feo que acá queda número de socio y el número de socio aparece acá que ni se ve. Acá aparece, qué sé yo, fecha de nacimiento y me aparece fecha de nacimiento acá. Y la dirección aparece de este lado. ¿Está? Entonces, esto pasa porque cada una de estas tablas no están bien definidas. Entonces, tómense el tiempo de definirlas. Tómense el tiempo de cargar datos. Carguen datos. Fíjense que acá la tabla socios tiene 100 datos cargadas. La tabla libros tiene muy poquitos, tiene 10. Y la tabla préstamos tiene menos. Tienen préstamos abiertos y préstamos cerrados. ¿Qué pasa con eso de que yo tengo pocos datos? Que cuando yo vaya a hacer consultas, yo no sé, por ejemplo, el libro de física química, capaz que física química, tengo un libro, y yo no sé si la consulta me está funcionando mal o si tengo uno solo. ¿Está? Porque yo a esta consulta la voy a asociar a un botón. Las personas no van a entrar a las tablas. Olvídense de que las tablas se vean. Esto les va a parecer así. Y lo único que va a tener la persona va a ser un formulario con botones. No es que va a poder ver la consulta. Entonces, si pone una consulta a funcionar con un botón y no le sale nada, no sabe si no le funcionó o si es porque no tiene datos. Entonces, yo necesito datos en las tablas. Necesito que definan bien los campos y que haya datos en las tablas. Las cosas hechas a la apurada después resultan mal. Si yo me defino las tablas a la apurada, los formularios me van a salir mal. Y si yo estoy tan a las corridas que cargo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y paso de largo y no cargo datos, cuando yo haga las consultas no me dan. Entonces, 1, carguen bien las tablas. 2, carguen datos. ¿Estamos? Bien, van a tener que revisar todo eso y van a tener que ver en alguno de los ejemplos que tienen, como por ejemplo este, si les van a servir o no les van a servir o cómo hay que rearmarla. Y la segunda cosa que les voy a pedir que se tomen el tiempo es que se asomen a cada uno de los sistemas que ustedes sepan que están trabajando bien en algún lugar. Por ejemplo, a la pantalla que tienen las chicas de las cajas del supermercado. Por ejemplo, alguna pantalla que tengan algún sistema en alguna empresa, en sus casas, en algún, no sé, en alguna empresa que trabajen, en alguna empresa que hayan visto de alguna amiga, de algún amigo, ya les digo, del supermercado, del banco, de los home banking, a ver qué es lo que hay. ¿Cómo trabajo yo con los botones? ¿Qué es lo que me dan? Sean curiosos, porque resulta que cuando empecemos a diseñar, ustedes van a tener una pantalla en blanco. Entonces, cuando empecemos a poner botones, no puedo poner botones por cualquier lado, y uno más grande y uno más chico. Me tengo que fijar que el sistema sea más o menos coherente, que para la persona que lo va a utilizar le sirva. Entonces, no sé por dónde empezar. Cuando yo quiera empezar a poner botones, por ejemplo, acá que yo le dije este formulario socio es espantoso, cuando yo quiero empezar a armar el formulario,
¿Qué le pongo? ¿Dónde le meto los botones? ¿Dónde van a estar? Supóngase que yo acá quisiera cargar una dirección y no está. ¿Dónde la voy a poner? Todas esas cosas las van a tener que diseñar ustedes. Entonces, busquen ejemplos. ¿Está bien? Busquen ejemplos. Fíjense si está bien poner un fondo amarillo con botones colorados. O si voy a poner botones colorados, a lo mejor el fondo me conviene que sea grisecito. A ver, tengan cuidado en revisar, mironear bien, sean curiosos en mirar bien los formularios que tiene la gente en sus sistemas, porque cuando ustedes diseñen los suyos, van a tener que tomar decisiones que después van a hacer que el operador les sirva o no. Si yo le doy un formulario al operador que a mí me quedó re bonito, me parece que está re bonito, que está amarillito, con unas letras en negrita o en grisecito, que sé yo, quedó re lindo. Y después el operador tiene un monitor viejito y no distingue el gris del amarillo que le puse, no me va a cargar nada. ¿Saben qué vamos a tener? Vamos a tener operadores que dan clic, 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 pasan todo de largo y no me cargan nada. Y cuando yo voy a buscar las cosas no están. ¿Por qué? Porque el operador no los cargó. Entonces hay que fijarse muy bien. Por eso les vuelvo a decir, sean curiosos. Fíjense acá, en este formulario. Miren, acá aparece NRO socio. Acá abajo podrían haber puesto fecha guión bajo nacimiento, para que fuera igual que este. No, le pusieron fecha NAS. Y acá aparece CP. ¿Y qué es CP? Y será código postal, y capaz que es código postal. Tipo socio, también acá tienen un guión bajo, acá no está y está cortado, y acá no está cortado, pero tampoco tengo el guión bajo. Entonces, esto no es coherente en sí mismo en lo que el operador va a ver. ¿Está bien? Entonces, fíjense ese tipo de cosas. ¿Por qué aparece esto que está acá abajo? Esto que está acá me está mostrando el registro. Me está mostrando un registro. Estas barras hay que sacarlas, no se pueden dejar. Y si yo acá le pongo las barras de navegación, ¿para qué le dejo esto acá abajo? Si está esto, saco esto. Entonces, miren y miren muy bien todos los sistemas que ustedes vean para poder ver colores, formatos, botones, dónde se ponen, dónde son prácticos, dónde no, porque después van a tener que diseñar ustedes. ¿Está? Bien. Entonces, son las 9:20. Anita, hasta acá quedó yo. Voy a cerrar. Perfecto. Y voy a devolverte la pantalla para si vos querés hablar alguna otra cosa más. No, íbamos a hablar un minutito. Íbamos a hablar un momentito de del tema de la regularidad. Sí, dale, como quiera. Estoy tratando de levantar mi... Ahí está. Bueno, chicos. Mi cámara es la que me dio Lucho, perdone, es la que compré.